Bueno, la clase de hoy es sobre continuidad. Nosotros tenemos una serie de ejercicios de seminario. Fíjense, el primer ejercicio de seminario dice: observando la gráfica de la función f de x, defina sus discontinuidades. En los casos en que se aplique, define si la discontinuidad es por derecha o por izquierda. Se puede definir alguna de las discontinuidades como evitable, pregunta. Bueno, y en tal caso proponga una gráfica que le evite. Y el gráfico de la función es esta, no me dan una forma funcional, o sea, descrita como una ecuación matemática, sino que me dan un gráfico de la función y me preguntan analizar las discontinuidades. Entonces, para eso vamos a tener que revisar qué cosas tiene que cumplir una función para que pueda decirse que la función es continua. Y eso es lo que vemos, está escrito acá en este recuadro amarillo, y lo vamos a decir que una función va a ser continua en un punto A si cumple estos tres ítems que se encuentran acá. Es decir, en primer lugar, si existe el valor de la función valuado en ese punto, en A. Segunda cosa, si existe el límite para x que tiende a de la función, es decir, me da un número. Y tercera cosa, si ese valor que me dio el límite es igual al valor que encontré de la función en el punto. Cuando una función en un punto dado cumple con estas tres condiciones, yo voy a decir que la función es continua en ese punto en particular. Asimismo, cualquiera de estas condiciones que no se cumplan, que no se satisfagan para esta función en ese punto, me permitirá decir que la función es discontinua en ese punto en particular. Y así como está definida esta continuidad en el punto, también se puede definir la continuidad por derecha y por izquierda de una función. Simplemente lo que varía en esta definición es el límite que uno pone. Si uno quiere definir continuidad por derecha de la función, bueno, entonces el límite será para x que tiende a por derecha. El resto es igual, todo lo mismo. Y si uno quiere definir la continuidad por izquierda de la función, bueno, el límite será para x que tiende a por izquierda, por la izquierda del a. Bien, entonces acá está escrito también, ustedes pueden leerlo después con más tranquilidad. Entonces, empecemos a analizar esta función. Acá podemos hacer el siguiente análisis. ¿Cuáles serán candidatos a puntos conflictivos donde la función va a ser discontinua? Para eso tendríamos que dar también una idea un poco de qué es la continuidad. Bueno, la idea más básica y elemental que uno puede tener de la continuidad de una función es que una función va a lucir gráficamente continua si uno puede dibujarla a la función en un sistema de ejes cartesianos sin levantar el lápiz. Cada vez que yo vengo trazando la gráfica de una función y de pronto salto de un punto a otro y después sigo con la gráfica, bueno, ese tipo de saltos me está hablando de que la función ahí probablemente no sea continua. Si yo logro dibujarla sin ningún salto aparente, entonces la función probablemente sea continua en todos los puntos en los que la dibujé. En este caso, en el gráfico, uno puede ver claramente que en puntos como el -7, el -3, el 3 y el 7 están dibujados ciertos saltos que parece que indican que la función en ese caso no va a ser continua en esos puntos. Bueno, ¿cómo hacemos para corroborar o demostrar que no es continua en esos puntos? Bueno, chequeamos para cada uno de esos puntos la definición de función continua en un punto, esto que está acá en el recuadro amarillo. Por ejemplo, en el caso del punto -7. La primera pregunta, ¿existe el valor de la función en el punto? Bueno, si uno se fija acá en -7, el valor es este punto relleno que está acá, parece que la función en -7 vale 2. Bien, existe el valor de la función en el punto. Segunda cosa, ¿existe el límite para x que tiende a -7 de la función? Bueno, como tengo comportamientos diferentes a la izquierda y a la derecha de la función, tengo una función y otra función, bueno, podría tener iguales, no importa.
tengo que calcular el límite por derecha y por izquierda del punto y ver a qué tiende. Si yo me muevo desde la derecha del menos 7, la función viene decreciendo hasta alcanzar un valor similar a este, donde está el punto vacío. Ese valor parece ser del orden de menos 2. Así que parece que el límite para aquí que tiende a menos 7 por derecha da menos 2. Cuando calculo el límite por izquierda, es decir, vengo por los x de este lado, la función viene decreciendo hasta que alcanza este valor, que es 2. Por lo tanto, parece que el límite para aquí que tiende a menos 7 por izquierda da 2. Como el de por izquierda da 2 y el de por derecha da menos 2, entonces el límite en menos 7 no existe, porque los límites laterales no dan lo mismo. Por lo tanto, este segundo punto de la definición de continuidad no se está cumpliendo y por lo tanto la función no es continua en menos 7. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Sí, se entendió. Con respecto al mismo punto, ¿puedo decir si la función es continua por derecha o por izquierda? Bueno, ahí les dije que uno tiene que cambiar la definición y el límite es lo que cambia. Se cambia o por derecha o por izquierda. En este caso, cuando yo veo el límite por izquierda de la función, veo que da 2. Y sé que el valor de la función en el punto es 2. Por lo tanto, como esos dos valores coinciden, y esos son el tercer ítem de la definición de continuidad, yo puedo decir que la función es continua por izquierda para x igual a menos 7. Obviamente, si lo hago por derecha, no va a ser continua, porque el valor de la función en el punto es 2 y el límite me está tendiendo a menos 2. Así que en menos 7 la función no es continua en general, y sí es continua por izquierda en menos 7. ¿Eso se entendió? Sí, se entendió. Bueno, avancemos al menos 3. En menos 3 hacemos el mismo análisis. ¿Existe el valor de la función en el punto? Sí, parece que es la pelota rellena esta que está acá, y el valor parece que da 3 aproximadamente. Ahora es cuando me fijo en el segundo ítem. ¿Existe el límite de la función para x que tiende a menos 3? Bueno, ahí lo tengo que hacer por derecha y por izquierda. Cuando lo hago por izquierda, me vengo acercando de este lado, el valor de la función va creciendo y llega hasta 3. Entonces ahí estoy viendo que el límite por izquierda llega a 3. Cuando lo hago por derecha, me voy acercando hacia el menos 3, pero por la derecha, la función va creciendo y crece indefinidamente. Y crece y crece y crece, y mientras más cerca de menos 3, más crece. Por lo tanto, para x que tiende a menos 3 por derecha, la función se me está yendo a más infinito. Ahí ya me está dando más infinito, por lo tanto ya ni siquiera es un número, por lo tanto los límites laterales obviamente no van a coincidir, y por lo tanto el límite de la función para x que tiende a menos 3 no existe. Por lo tanto la función es discontinua en menos 3. ¿Se puede decir que sea continua por derecha o por izquierda? Bueno, si miro por izquierda, para x que tiende a menos 3 por izquierda, veo que el límite lateral por izquierda tiende a 3 y el valor de la función en el punto es 3. Así que en este caso también se puede decir que la función es continua por izquierda, en menos 3. Pero no es continua en el punto menos 3, porque ahí no hay límites iguales de cada lado. Si nos vamos a 3, al punto x igual a 3, tenemos una situación diferente. Cuando yo me muevo, primero, ¿existe el valor de la función en el punto? Sí, parece que vale del orden de 5. ¿Existe el límite para x que tiende a 3? Y bueno, si yo me muevo por la izquierda del 3, fíjense que los valores van subiendo hasta que llegan a un valor similar a 3. Si yo me muevo por la derecha del 3, los valores también van subiendo y también va llegando a un valor similar a 3. Por lo tanto, como los límites laterales coinciden, es decir, son iguales,
el límite en x igual a 3 existe y vale 3. O sea que acá, de este condicionamiento, yo tengo que existe el valor de la función en el punto y que existe el límite de la función para x que tiene ese punto. Entonces la pregunta es, ¿se cumple la tercera condición? Es decir, ¿el valor de la función en el punto es igual a lo que me dio el límite? Ahí la respuesta es no, porque el límite me dio 3, pero el valor de la función me da del orden de 5. Esas cosas no son iguales, por lo tanto la función no es continua en 3. Y tampoco, puede verse, es continua ni por derecha ni por izquierda, porque ambos me habían dado iguales a 3 y el valor de la función en el punto es 5, por lo tanto no es ni continua ni por derecha ni por izquierda. Ahora, este tipo de discontinuidad tiene algo en particular interesante, y es que se le suele llamar evitable, porque si yo redefiniera el valor de la función en el punto, es decir, que en x igual a 3, en vez de valer 5, valiese 3, hago que la función sea continua. Es decir, evito la discontinuidad. Es decir, muevo este punto relleno 2 lugares para abajo y lo pongo acá, y hago que la función sea continua. ¿Se entendió eso? Sí, profe. O sea que el punto principal para que yo tenga una discontinuidad evitable, o lo importante, es que logre ver que el límite existe. Si el límite de la función para x que tiene ese punto existe, entonces yo tal vez puedo manipular el valor de la función en el punto para que el tercer punto de la continuidad se termine cumpliendo. Y por último, el otro punto que parece que hay un problema en este gráfico es el x igual a 7. Y ahí, la primera cosa es preguntarse, ¿existe el valor de la función para x igual a 7? Y ahí la respuesta es no. En este gráfico no me han definido nunca cuál es el valor de la función para x igual a 7. Por lo tanto, en este caso ya no se cumple el primer punto de la condición de continuidad, y ahí puedo decir con toda tranquilidad que la función es discontinua en x igual a 7 y no hay manera de salvarla tampoco. ¿Se entendió más o menos esto? ¿Hay alguna duda, comentario, pregunta? Profe, una consulta. Entonces, cuando es 7 no es discontinua por el hecho de que no comparten, digamos, como la misma línea, sino como que hay dos. Lo que pasa es que, fíjense, en 7 yo no tengo marcado ningún punto que me indique cuánto vale la función, y por derecha del 7 la función se va acercando a esta línea vertical, pero no la alcanza nunca, y por la izquierda hace lo mismo, se va acercando a la línea vertical esta y no la alcanza nunca. Por derecha está tendiendo a menos infinito y por izquierda también. Entonces lo que estoy teniendo acá en x igual a 7 es una asíntota vertical. Y entonces no puede ser continua en ese lugar. Si me hubieran definido un valor para x igual a 7, por ejemplo, lo hubieran puesto acá, qué sé yo, vale 4 en x igual a 7. Bueno, la primera condición de continuidad lo hubiera cumplido, existe el valor de la función en el punto, pero no hubiera cumplido la segunda condición, porque el límite de la función para x que tiende a 7 no me hubiera dado un número. Estoy viendo que acá se está yendo a menos infinito. Por lo tanto, ahí no puedo decir que la función vaya a ser continua. ¿Está? Sí, profe, muchas gracias. Profe, Sí. en la discontinuidad que es evitable, cuando te pide hacer el gráfico, ¿deberíamos correr el punto hasta el 3? ¿Hasta que valga 3? Exactamente. Ese sería el nuevo gráfico. Es agarrar este punto y correrlo y ponerlo ahí. Ah, bien. Bueno. Entonces, eso era básicamente lo que pedía el ejercicio 1 de seminario. Cuando quieran revisar, está todo escrito acá en el PDF, así que vuelven y lo revisen nuevamente. Para sacarse las dudas.
Recuerden que este PDF ya lo tienen porque ya se los mandé por mail. Vamos con el ejercicio 2. El ejercicio 2 de seminario dice: utilice la definición de continuidad, los teoremas enunciados en clase y las propiedades del límite para demostrar que las siguientes funciones son continuas en el intervalo dado. Bueno, esto va a ser un poco denso, así que tengan paciencia. La primera función que me dan es la función x por raíz de 16 menos x cuadrado. Acá vamos a hacer primero lo que nos dijeron al inicio. Dice, hay que usar la definición de continuidad, los teoremas enunciados en clase y las propiedades del límite. Bueno, respecto a la continuidad, en clase, en el teórico, deberían haber visto que si yo tengo una función f y una función g, que son funciones continuas en un punto A, y definamos también un c como una constante, entonces van a ser continuas en A la suma de esas funciones, la resta de esas funciones, la multiplicación de esas funciones. La constante c por una función continua también es continua, y la división de funciones continuas también va a ser continua siempre que en ese punto el denominador no se anule. Además, si la f, además de ser continua en A, es continua en g de A, la composición de f compuesta con g también va a ser continua en A. Esto que está escrito acá en rojo es muy importante porque engloba muchas de las propiedades de hacer operaciones entre funciones continuas. ¿Estamos? Entonces, vayamos un poco al ejercicio. El ejercicio dice, tengo la función x por la función raíz de 16 menos x cuadrado. O sea, lo primero que puedo ver es que tengo la multiplicación de dos funciones. Entonces, analicémoslas por separado. ¿La función x es una función continua? Bueno, la función x es una función continua en todos los reales. ¿Por qué? En primer lugar, porque el dominio de la función x son todos los reales. Y si yo tomo el límite para x que tiende a cualquier punto A de la función x, va a ser directamente el valor A. Y eso me está diciendo que cumple con la condición de continuidad. Fíjense, el valor de la función en el punto existe. El límite para x que tiende a de la función existe y es el mismo valor A. Y además coincide con el valor de la función en el punto. Por lo tanto, cumple todas las condiciones de continuidad. Por lo tanto, la función x es una función continua y en todo su dominio, en todos los reales. Por otro lado, tengo la función raíz de 16 menos x cuadrado. Acá vamos a tener que desglosar un poco la función y ver primero lo que tiene adentro la raíz, que es el argumento, que es la función 16 menos x cuadrado. Bueno, 16 menos x cuadrado es un polinomio, cuyo dominio es todos los reales. Por otro lado, ustedes saben que si yo a un polinomio le hago el límite para x que tiende ese polinomio, para x que tiende a, con a cualquier número en el dominio, el resultado de ese límite va a ser el polinomio valuado en ese punto A. Por lo tanto, si miramos las condiciones de continuidad, el valor de la función en un polinomio existe y es el polinomio en A. El límite de un polinomio para x que tiende a existe y me da el polinomio valuado en A. Y entonces también estoy diciendo que cumple la tercera condición de continuidad. Por lo tanto, cualquier polinomio es continuo en su dominio, no importa el valor de A. Bueno, y acá, si quieren hacer una demostración más pormenorizada de por qué los polinomios son continuos, bueno, fíjense, en el inciso anterior demostramos que el límite para x que tiende a A de x es el valor A. Si a eso le sumamos que el límite de una constante para x que tiende a A es una constante, y sumamos el teorema de la suma de funciones, el teorema que dice que el límite de la suma de funciones es la suma de los límites y cada uno de ellos existen, termino sacando todo lo que me hace falta para demostrar que este polinomio
también existe, el límite de eso también existe y va a dar esa suma. ¿Estamos hasta acá? ¿Están o están un poco perdidos? Está bien, profe. Pero acá, hasta acá solo demostré que el argumento que tiene adentro la raíz, que es un polinomio cuadrático, es una función continua y en todo su dominio, en todos los reales. Ahora, analicemos la función que está por afuera, que es la función raíz de x. La función raíz de x es una función cuyo dominio son todos los x mayores o iguales que 0. Y se puede demostrar que el límite para x que tiende a de la función raíz de x es la raíz valuada en ese punto A. Por lo tanto, fíjense que si yo tengo que la función raíz de x en su dominio existen sus valores, que el límite de esa función para x que tiende a con a que pertenece a su dominio es raíz de a, por lo tanto estoy diciendo que la función raíz de x es una función continua en todo su dominio. Entonces, si yo tengo que la función raíz de x es una función continua en todo su dominio y que la función 16 menos x cuadrado también es una función continua en todo su dominio, usando el teorema de funciones continuas puedo decir que composición de funciones continuas será continua, pero será continua en el dominio de la composición de esas funciones. Entonces, el problema ahora es saber cuál es el dominio de la composición. Y fíjense, como vivimos en el ejercicio de la evaluación, si yo tengo la composición de raíz de 16 menos x cuadrado, el dominio de la composición es el dominio de la función ya compuesta, intersección, el dominio de la función que va adentro. La función ya compuesta es raíz de 16 menos x cuadrado. Yo acá le tengo que pedir a esta función que todo lo que está dentro del argumento sea mayor o igual que 0 para que exista el valor de la raíz, porque si me da un número negativo no le puedo sacar la raíz. Por lo tanto, estoy planteando esto que está acá. Si planteo eso y resuelvo, puedo factorizarlo, etcétera, voy a encontrar que el rango de valores de x que yo puedo meter acá, de tal manera que este polinomio me dé positivo, son los x que están, resuelvan la inecuación, entre menos 4 y 4. Por lo tanto, la parte del dominio de la función ya compuesta es el intervalo entre menos 4 y 4. Y la definición de dominio de una composición dice, es el dominio de la función ya compuesta, intersección el dominio de la que va adentro. Pero la que va adentro es un polinomio que tiene dominios reales. Así que si hago intersección de ese intervalo entre menos 4 y 4 con los reales, me termina dando el mismo intervalo entre menos 4 y 4. Y por lo tanto, ahí puedo asegurar, por el teorema que vimos anterior, que esta composición es una función continua entre menos 4 y 4. Finalmente, tengo que demostrar que la función x es una función continua en los reales y que la función raíz de 16 menos x cuadrado es una función continua en el intervalo menos 4 y 4. Multiplicación de funciones continuas será continua, pero será continua en el dominio de la multiplicación. El dominio de la multiplicación es la intersección entre el dominio de la primera por el dominio de la segunda. El dominio de la x eran los reales, el dominio de la segunda era entre menos 4 y 4, así que la intersección me termina dando el intervalo entre menos 4 y 4, que es el que me habían puesto inicialmente. ¿Se entendió? Profe, yo no entendí por qué se separan, o sea, por qué la segunda parte se tiene que separar y después... No te escuché la pregunta, repetime. Que no entendí por qué en la segunda parte se tienen que separar, tenés que analizar primero la raíz y después el dominio y después la juntas. Porque estoy usando en su completa expresión estos teoremas que conocemos acá. Yo en principio, o sea, de entrada, no sé
de cualquier función que me den, no sé si es continua o no. Yo tengo que ir armando la continuidad. Y la continuidad yo la sé para funciones muy simples. Por ejemplo, yo la sé para la función x sola, sé que es una función continua porque es el monomio x y puedo demostrar que es continua. Para los polinomios puedo demostrar que es continua en función de que sé que la función x sola es continua y también uso todas las propiedades de los teoremas de límite y puedo demostrar que cualquier polinomio también es una función continua. También puedo demostrar que la raíz de x es una función continua porque es directamente evaluarla. Pero después, cualquier complicación respecto de esas funciones, por ejemplo, un polinomio metido dentro de una raíz, yo no sé de entrada si es continua o no, tengo que aplicar sí o sí este teorema, que me habla de composición de funciones, por ejemplo. O si quiero sumar funciones, también uso este teorema. O si quiero restarlas, o si quiero multiplicarlas, o si quiero dividirlas. ¿Se entiende? Hay un conjunto de funciones simples que yo sé que son continuas. Para todo el resto de las funciones, yo las puedo armar en función de esas funciones simples. Ya sea si son sumas, si para armarlas te necesito hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones o composiciones. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Y recuerden, acá le puedo hacer un poco más de cómo uno puede demostrar, a ver si me sale, que un polinomio, recuerden que un polinomio es del tipo, qué sé yo, an por x a la n más an menos 1 por x a la n menos 1 más ¿queda claro que un polinomio es de este tipo? De orden n en realidad. Ahora fíjense que cada uno de estos términos, por ejemplo este, es una constante multiplicada por x por x por x n veces. ¿Eso queda claro? Cada término de estos, por ejemplo acá es esta constante multiplicada por este término n menos 1 veces, o esta es esta constante multiplicada por x 2 veces, y así. Ahora, yo sé que el límite de x para x que tiende a algún número a es directamente evaluar esto en a. Ahora, ¿cómo demuestro que existe este límite? Por ejemplo, el del primer término. Y bueno, yo sé que si el de x existe, el de x por x también existe, porque el teorema de límites, de la multiplicación de límite, me dice que el límite de la multiplicación de dos funciones para x que tiende a existirá y será el límite la multiplicación de los límites. Pero ahora yo ya sé que por lo que vimos originalmente, este me da a, entonces esto me está dando 2 veces a. Perdón, multiplicación, acá cometí un error. Es la multiplicación de los límites. Por lo tanto, ya me parecía que me estaba dando extraño. El límite me está dando a cuadrado, que es lo mismo que agarrar esta función y evaluarla en a. Y así, sabiendo este límite y el teorema de el límite para la multiplicación de funciones, yo puedo demostrar que el límite de x cuadrado existe. Y así para x a la n lo mismo, en vez de multiplicar 2x, multiplico n veces las x. ¿Se entiende eso? Yo lo que quiero demostrarles acá es que sabiendo esto y sabiendo además que el límite para x que tiende a
de una función constante es igual a esa constante, con estas dos cosas yo puedo demostrar que todos los polinomios son funciones continuas y que cualquier polinomio al que yo le tome el límite para x que tiende a, me va a terminar dando el polinomio valuado en a. ¿Está? Voy a tener que usar estas dos cosas que están acá y voy a tener que usar todas las propiedades del límite, para el límite del producto de funciones y el límite de la suma de funciones, y voy a poder demostrar que esto es cierto. Por eso esta es una de las cosas importantes que sé, que los polinomios son funciones continuas, que estas son funciones continuas, y otra simple que sé es que la raíz de x es una función continua en su dominio y es la raíz valuada en el punto. Fíjense que en el inciso B me piden algo similar, me piden la función f de x igual a x más 1 sobre x menos 3. Y me dicen que esto va a terminar, quieren saber si es continua en el intervalo, creo que está mal escrito esto, menos infinito a 3, acá me faltó un signo menos, ¿está? Bueno, ¿cómo lo haré? En primer lugar, uso los teoremas de funciones continuas. Tengo división de dos funciones, una es la x más 1 y otra es la x menos 3. Cada una de ellas son rectas, o sea, son polinomios de grado 1. O sea, los polinomios son funciones continuas en su dominio. O sea que lo que tengo en el numerador es una función continua en su dominio, y lo que tengo en el denominador es una función continua en su dominio. O sea, por los teoremas de funciones continuas, división de funciones continuas es continua, pero hay que excluir, pero es continua en su dominio. O sea, tengo que excluir el punto en el cual el denominador se me haga 0. En este caso el denominador se me hace 0 en 3. Por lo tanto, la división de funciones continuas va a ser continua, pero en los reales menos el 3. ¿Eso queda claro? Sí, profe. Ahora, a mí en particular me están pidiendo averiguar la continuidad de esta función en un intervalo más chico, porque me están pidiendo en el intervalo menos infinito 3. Ahora, si yo ya sé que esto, por los teoremas de funciones continuas, es una función continua en todos los reales menos el 3, en este intervalo, que es un intervalo más chiquito entre menos infinito y 3, que ese es un subconjunto del anterior, por lo tanto, la función también tiene que ser continua en menos infinito 3. Escrito de alguna manera, les puedo escribir. Por lo que dijimos antes, la función f de x igual a x más 1 sobre x menos 3 es una función continua de entrada en el dominio de la f, que son los reales menos el 3. Y esto yo lo puedo escribir como el intervalo entre menos infinito y 3, unión el 3 más infinito. Ahora me están preguntando, ¿esta función es continua en menos infinito 3? Bueno, esto es solo una parte de lo que es el dominio de la función, por lo tanto, si era continua en todo este dominio, también lo va a ser en este intervalito más chico. Y lo es porque no está incluyendo justamente el 3, que es el único punto que no puedo tomar, digamos que no puede ser la función continua porque no está definida en ese lugar. ¿Se entendió? Sí, profe. Este ejercicio les tiene que servir como una muestra de qué es lo que uno debería hacer para demostrar la continuidad de una función en todo un amplio rango de valores. Ahora, el ejercicio 3 del seminario va a ser una muestra de qué es lo que uno debería hacer para demostrar que una función es discontinua en un punto en particular que me pregunten. Fíjense, en el primer caso me dan la función f de x igual a menos 1 sobre x menos 1 al cuadrado y me preguntan
o me dicen que explique por qué la función es discontinua en el punto a igual a 1. Y acá, cuando a mí me están preguntando la continuidad o averiguar por qué algo es discontinuo en un punto, estoy usando fuertemente la definición de continuidad en un punto. Es decir, tengo que chequear los 3 pasos. Los 3 pasos que vimos al principio eran si existe el valor de la función en el punto, si existe el límite para x que tiende a ese punto, y si esas 2 cosas coinciden. En este caso, puede verse fácilmente que a igual a 1 es un punto que no está en el dominio de esta función. No puedo evaluar esta función en a igual a 1. Por lo tanto, el primer punto de la definición de continuidad no se cumple, y entonces puedo decir con toda tranquilidad que la función es discontinua porque no existe el valor de la función en el punto. Y eso es todo. Vayamos al inciso B. En el inciso B me dan la misma función pero un poco más extendida. Me dicen, esa función, si x es distinto de 1, y en x igual a 1, me dicen que vale 0. Bueno, entonces volvamos a repasar los pasos de la continuidad. ¿Existe el valor de la función en 1? Bueno, si me fijo acá, existe, y el valor vale 0. O sea que ese paso lo cumple ahora. Entonces el siguiente paso sería, ¿existe el límite para x que tiende a 1 de esta función? Bueno, lo calculemos. Fíjense que si quiero calcular el límite, calculo directamente en 1 porque por izquierda y por derecha del 1 la función es la misma. Entonces directamente calculo el límite en x que tiende a 1 y es el límite para x que tiende a 1 de menos 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Y cuando esto se acerca a 1, el numerador tiende a menos 1, pero el denominador tiende a 0. Y por lo tanto todo el límite me está tendiendo a menos infinito. Eso no es un número. Por lo tanto, yo no puedo decir que este límite exista. Estoy diciendo que tiende a un valor infinitamente grande negativo, pero no es un número fijo. Y como esto no es un número fijo, la función no puede ser continua en a igual a 1. Y entonces ahí es donde se corta la definición de continuidad. El límite no da un número, por lo tanto no existe. ¿Se entiende eso? Sí. Y acá, por ejemplo, le muestro en el mismo PDF el gráfico de la función. En las líneas azules estas muestran el gráfico de la función menos 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Y en el segundo caso, le dibujé el punto en la que definieron la función para x igual a 1, que era 0. Obviamente, uno se da cuenta que esta función gráficamente no es continua en x igual a 1. Pero en los 2 casos que me dieron, no fue continua por distintas razones. En el primer caso porque no estaba definida en el punto, y en el segundo caso, a pesar de estar definida en el punto, porque no cumplía el segundo de que el límite en ese punto existe. Bueno, vayamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio pregunta, ¿cuál de las siguientes funciones tiene una discontinuidad evitable en A? Si la discontinuidad es evitable, define una función g de x que coincida con la f de x cuando x es distinto de A y que sea continua en todos los reales. Bueno, por lo que dijimos en el primer ejercicio, para que una función tenga una discontinuidad evitable, eso va a pasar si el segundo ítem de la continuidad se cumple, es decir, que el límite para x que tiende a ese punto de la función existe. Si eso no pasa, la función no puede tener una discontinuidad evitable. Entonces vayamos al ejercicio que nos plantean al principio. Dice, la función es la función f de x igual a x menos 7 sobre el módulo de x menos 7. Y el punto me piden justamente el a igual a 7. Como se puede ver, esta función no está definida para x igual a 7. Por lo tanto, el dominio de esta función son los reales menos el 7. Y eso queda claro.
Y yo puedo demostrar, usando las cosas como las que demostramos en el ejercicio 2 de seminario, que esta función es continua en todos los reales, salvo en el 7. Es decir, es continua en todo su dominio. Ahora, ¿es una discontinuidad evitable o no? Para eso voy a tener que calcular el límite para x que tiende a 7 de esta función. Ahora, como hay un módulo metido acá dentro de esta función, yo lo voy a tener que primero escribir la definición de módulo para ver cómo se comporta la función. Fíjense, el módulo de x menos 7, usando la definición, va a ser x menos 7 si x menos 7 es mayor o igual que 0, y menos x menos 7 si x menos 7 es menor que 0. De esta parte de acá, digo x menos 7 mayor o igual que 0, si paso el 7 para el otro lado me está diciendo los x mayores o iguales que 7, y la de abajo es los x menores que 7. O sea, a la derecha del 7 vale una cosa, que es la parte positiva, el todo positivo, y a la izquierda del 7 vale otra cosa, que es lo que tenía dentro del módulo, pero con un signo menos adelante. Y como el 7 es el punto donde yo quiero averiguar el límite, entonces, como tengo distintas funciones a la derecha o a la izquierda del 7, para averiguar el límite para x que tiende a 7 de esta función, voy a tener que calcular los límites laterales. El límite por derecha del 7 y el límite por izquierda del 7. Cuando calculo derecha del 7, como lo pueden ver acá, tengo el límite de la función, eso lo escribo en el primer paso, y en el siguiente paso ya me doy cuenta que, como estoy yendo a 7 por la derecha, estoy tomando valores un poquito más grandes que 7. Eso significa que los valores son un poco mayores que 7. Cuando los valores son un poco mayores que 7, el módulo se reemplaza directamente por esto que estaba acá arriba, por x menos 7. Entonces el reemplazo del denominador es por x menos 7. Pero el numerador y el denominador son iguales, así que los puedo simplificar y me quedó directamente el límite de 1 sobre 1, que es 1. Si calculara el límite por izquierda, de vuelta pongo la función y ahora, como estoy por la izquierda del 7, los valores son un poco más chicos que 7. Al ser un poco más chicos que 7, el módulo lo tengo que reemplazar por menos lo que tenía en el argumento. Por lo tanto, si hago ese reemplazo en el límite, ahora puedo ver que el numerador es igual a lo que tengo acá entre paréntesis, entonces me queda 1 sobre menos 1, pero el límite de esto es menos 1. Así que el límite por derecha para x que tiende a 7 es 1, y el límite por izquierda de 7 me da menos 1. Como los límites no son iguales, el límite en el punto no existe. Y como el límite no existe, la discontinuidad no es evitable. Entonces se dice que esa discontinuidad es no evitable o esencial. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Entonces acá, en el primer inciso, no pudimos hacer nada. La discontinuidad no es evitable porque el límite no existe. Vayamos al inciso B. Me dan el cociente de estos dos polinomios. Uno es una cuadrática y el otro es una lineal. Y me preguntan si esta función es discontinua en a igual a menos 2 porque anula el denominador. La pregunta es si yo puedo hacer, si esta discontinuidad es una discontinuidad evitable o no. Bueno, para eso vamos a tener que seguir el mismo procedimiento que hicimos hace un rato y ver si existe el límite para x que tiende a menos 2 de esta función. Cuando hacemos ese cálculo, nos damos cuenta que nos está dando 0 sobre 0. Y 0 sobre 0 es una indeterminación, es decir, no sabemos lo que da el límite, por lo tanto vamos a tener que hacer algo para poder resolverlo. Pero la resolución acá está un poco cantada en lo que acabo de decir. Si me da 0 significa que cuando evalúo en menos 2 al polinomio cuadrático de arriba, me está dando 0. Si el polinomio lo evalúo en algo y me da 0, significa que ese algo es una raíz de ese polinomio. Por lo tanto, yo lo puedo, si lograra factorizar ese polinomio, uno de los factores coincidiría con el denominador, sería x más 2. Entonces, el procedimiento es, averigüemos las raíces de ese polinomio y confirmemos que una de las raíces es menos 2 y averigüemos la otra que nos está faltando.
Si usamos Bhaskara para resolver eso, nos damos cuenta que una de las raíces es menos 2, como ya sabíamos, y otra de las raíces es 4. Entonces yo puedo escribir ese polinomio factorizado como x más 2 por x menos 4. Pero si pongo eso en el límite, el x más 2 del numerador se me simplifica con el x más 2 del denominador y me termina quedando el límite de x menos 4 para x que tiende a menos 2. Y ese límite, ahora con toda claridad puedo ver que da menos 6. Por lo tanto, el límite de esta función para x que tiende a menos 2 existe. Y como existe, puedo decir que esta es una discontinuidad evitable. La función tiene una discontinuidad evitable en x igual a menos 2. Ahora el ejercicio dice, si es evitable, ¿puede definir una función que sea igual que la función f en todos los puntos del dominio distintos de ese punto y en el punto esté de manera tal que sea continua y armar una función que sea continua en todos los reales? Y la respuesta es sí. La función g que uno podría proponer es la función que sea igual que la f cuando x es distinto de menos 2 y en menos 2 que valga lo que me dio el límite, que valga menos 6. Y esta función es una nueva función que ahora sí va a ser continua, pero en todos los reales, no va a tener problema en ningún lado. Y cuando yo no estoy parado en el menos 2, se comporta exactamente igual que la función f que me habían dado originalmente. ¿Eso queda claro? Profe, una Sí. duda. En este caso sí pude sacar con Bhaskara para saber, pero en otros casos, cuando por ejemplo tengo en el numerador raíz, ¿cómo hago? Bueno, eso depende del caso y del límite. Si yo tuviese alguna raíz metida en el límite, en el numerador, y el límite me está dando 0 sobre 0, es decir, una indeterminación, es muy probable que ese tipo de límites que involucran raíces menos algo sobre algo, se resuelva haciendo el truco del conjugado del numerador, o sea, conjugado del número que tiene la raíz. ¿A qué me estoy refiriendo? Si yo tengo algo como del tipo raíz de x más 3 menos, qué sé yo, a ver, pongámosle algo. Esto es, no, le vamos a poner 9 acá. Y acá le vamos a poner 3 y acá vamos a poner x para x que tiende a 0. Fíjate que si x tiende a 0, esto me da raíz de 9, que es 3, 3 menos 3, acá arriba me da 0 y abajo me da 0, o sea, esto es un 0 sobre 0. En este caso, ¿cómo lo resolvería? Y bueno, el truco es el truco del conjugado del numerador. Es decir, agarro al número, a la función que tengo acá y la multiplico por 1, pero el 1 lo voy a escribir como raíz de x más 9 más 3 y raíz de x más 9 más 3 en el denominador. Todo esto que tengo acá es 1, pero es un 1 escrito de una manera inteligente, porque ahora acá en el numerador está escrito como si fuera a menos b por a más b, es decir, diferencia de cuadrado. Y acá el siguiente paso sería escribir esto como el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. El cuadrado del primero sería x más 9 y el cuadrado del segundo sería 3 al cuadrado 9. ¿Está? Sí. Y acá entonces ya se me desapareció el problema porque los 9 se me van, me quedó solo un x acá, y ahora el x se me iría con el de abajo y me quedaría solo un 1, y se me levantó la indeterminación. O sea, no todos los límites se resuelven igual, pero en el caso que yo tenga un problema como este, en el que tengo división de dos polinomios,
y cuando evalúo el polinomio de arriba, me está dando 0, ahí estoy encontrando una de las raíces de ese polinomio. ¿Queda claro eso? Sí, ahora sí quedó claro. Ahora, es más, ahora esta manera que yo les di de escribir la G no es la única manera, la única opción para escribir la G. Otra manera de escribir la G, que es una función que es exactamente igual que esta en todos los puntos distintos del -2, pero que además está bien definida en -2, podría ser la misma función, esta que me quedó acá después de simplificar, la x-4. Fíjense, esta manera de escribirla, que era la función original, le estoy simplificando nomás dos cosas que estaban ahí, y me está quedando la función, la recta x-4. Esa recta x-4 también puede ser una definición para mi función g, que se va a comportar exactamente igual que esa función, pero va a estar bien definida en -2, por lo tanto esta función es obviamente continua en todos los reales. Porque si uno tuviera que graficar esta función, la función f, podría verse que el gráfico no es otra cosa que el gráfico de la recta x-4, pero en x igual a -2 tiene un hueco. ¿Estamos? ¿Quedó claro entonces Sí. cómo se definen estas funciones g en el caso de que yo tenga una discontinuidad evitable? Cualquiera de estas dos maneras que ustedes elijan para definir la g está bien. Bueno, ¿alguna pregunta dando vuelta? ¿No? ¿Seguimos? Bueno, y vayamos al último ejercicio de ese seminario. Dice, utilice el teorema del valor intermedio para demostrar que existe una raíz de la ecuación cúbica, esta que tenemos acá. X al cubo menos 3x más 1 igual a 0, en el intervalo 0, 1. Bueno, primero habría que ver qué dice el teorema de valor intermedio. El teorema de valor intermedio dice, sea una función f continua en un intervalo cerrado AB, de tal manera que f valuado en un extremo del intervalo es distinto del valor de la f valuado en el otro extremo, es decir, f de A es distinto de f de B, entonces, todo valor u que yo defina intermedio entre los valores de f de A y f de B, para cualquiera de esos valores va a existir al menos un punto C en el intervalo AB tal que f de C es igual a u. ¿Qué quiere decir esto un poco más esquemáticamente? Vean este grafiquito de acá. Si yo tengo el intervalo AB, que es el intervalo grande que está acá, la función es la que está dibujada en azul. Y en A la función vale f de A, y en B la función vale f de B. Y yo tengo, por otro lado, que la función es continua en todo ese intervalo. Es decir, que yo la puedo dibujar dentro de ese intervalo sin levantar el lápiz. En caso de que eso pase, cualquier valor u que yo pueda elegir acá en el eje Y que esté entre f de A y f de B va a tener asociado un valor C que pertenece al intervalo abierto AB. En este caso, fíjense, tomaron como valor U, uno que esté por acá. Cuando yo hago una línea horizontal con ese valor de U, yo puedo encontrar, por ejemplo, que este valor de la función, donde se cruza la función con la línea U, es porque ese valor del eje X, C, me da que es igual a U, que f en C es U. ¿Es el único valor en este ejemplo? No. Este otro valor que está acá también cumple con eso, y este otro valor que está acá también cumple con eso.
pero el teorema no me asegura cuántas veces puede valer U dentro de ese intervalo, sino me asegura que existe al menos un punto en el intervalo abierto AB, de tal manera que si yo agarro ese punto y lo evalúo en la F, me da el valor U que está seguro entre f de A y f de B. ¿Queda más o menos claro eso? Sí, profe. Vayamos a nuestro caso entonces, a ver de qué nos puede servir esto. En nuestro caso tenemos un polinomio, ¿no? El polinomio es el polinomio x al cubo menos 3x más 1. La primera cosa, si quisiéramos usar este teorema, esta función es una función continua, así que esa parte del teorema la cumple, es una función continua. En particular, el intervalo que a mí me han dado es el intervalo 0, 1. La función, los polinomios continúan en todos los reales, así que como este intervalo es un intervalo más chico, un subconjunto de los reales, también va a ser continuo en ese intervalo, en el intervalo, por ejemplo, cerrado 0, 1. La otra cosa que puedo hacer es decir, bueno, ¿cuánto vale la función en 0 y cuánto vale en 1, que son los extremos del intervalo? Cuando evalúo la función en 0, me da 1. Y cuando evalúo la función en 1, me da menos 1. O sea, en un extremo del intervalo la función vale algo positivo, 1. Y en otro extremo la función vale algo negativo, menos 1. El teorema me dice que yo puedo elegir cualquier número entre 1 y menos 1 y tiene que existir sí o sí un número C en el intervalo abierto 0, 1, que es el intervalo que me habían dado, de tal manera que cuando evalúo la función en ese C me da el número que yo quiera que esté, cualquier número que yo quiera que esté entre menos 1 y 1. En particular, a mí me están preguntando si este polinomio alguna vez va a valer 0. Y 0 es un número que está entre menos 1 y 1. Por lo tanto, como aseguré que la función es continua en ese intervalo, aseguré que los valores en los extremos del intervalo son distintos. Está de un lado da 1 y del otro lado da menos 1. Y por otro lado, tomé un valor U intermedio entre esos valores. Si estoy entre menos 1 y 1, el 0 es un valor intermedio entre esos valores. Entonces el teorema me asegura que existe algún número C que pertenece al intervalo abierto 0, 1, tal que f de C va a ser igual a U, que en este caso es 0. Y listo, se acabó. El teorema me asegura que va a existir un número C en el intervalo 0, 1, tal que cuando evalúo la función en ese C, me da 0, que era lo que me pedían. O sea, fíjense que el teorema es bastante bueno, en primer lugar porque a mí me preguntan, ¿existe alguna solución a esta ecuación? Encontrar soluciones de un polinomio cúbico, o sea, raíces de un polinomio cúbico, puede ser muy difícil. Yo no sé encontrar de entrada raíces de un polinomio cúbico. Sí sé de uno cuadrático, pero de un cúbico no. Entonces, que me pregunten así de entrada, ¿esto va a valer 0 alguna vez? La fortaleza de este teorema me está permitiendo asegurar que sí, alguna vez al menos va a valer 0. Si quieren ver el lado negativo es que no me dice en qué lugar está valiendo 0. Pero tampoco me están preguntando en qué lugar está valiendo 0. A mí me están preguntando solamente si va a existir una raíz. Y yo con el teorema puedo asegurar que sí va a existir una raíz de ese polinomio. ¿Quedó claro? Andan por ahí. Entonces el procedimiento cada vez que me pregunten este tipo de cosas es exactamente el mismo. Y es que yo tengo que chequear
todos los condimentos del teorema del valor intermedio para saber si se cumple. La primera parte es muy importante, saber si la función es continua o no dentro del intervalo que me dieron. La segunda parte, bueno, que los valores en los extremos sean distintos. La tercera parte es que el número que yo estoy queriendo averiguar esté dentro, sea un valor intermedio entre los que me dan los valores de f de A y de f de B. Y una vez que yo tengo todos esos condicionamientos, el teorema me asegura que va a existir el punto C que ando buscando. Y listo, se acabó. No hay mucha más vuelta que eso. Bueno, por último, en esta clase, acá al final del PDF pueden ver que yo he puesto un recuadro para básicamente aclarar cuáles son los tipos de discontinuidades que con los que nos podemos encontrar. Como ya dijimos durante la clase, podemos tener discontinuidades evitables que se dan cuando existe el límite de la función en el punto, y el otro gran grupo es las discontinuidades no evitables o esenciales. Esta, la del no evitable o esencial, la podemos dividir en dos partes. Una que es la de primera especie, en donde vamos a definir esta como, ya sabemos que en esta no existe el límite. Ahora hay distintas maneras de que no existe el límite. Una es que los límites laterales sean finitos pero no coincidan, y eso se llama de salto finito, es decir, el límite por izquierda me da 8 y el límite por derecha me da -1. Eso hace que el límite en el punto no exista y se llama de salto finito. Otro tipo de discontinuidad es en la cual alguno de los límites laterales me da más o menos infinito. Por lo tanto, eso se llama de salto infinito. Y el otro tipo de discontinuidad dentro de este grupo es la que se llama asintótica, es la que ambos límites divergen. Los dos dan más infinito, o los dos dan menos infinito, o uno da más infinito y otro da menos infinito. Y eso se llama discontinuidad de primera especie asintótica. Y después hay un segundo tipo de discontinuidad que se llama de segunda especie, y esa es más rara, y esa pasa cuando alguno de los límites laterales no existe, o la función no está definida a la derecha o a la izquierda del punto. Pero básicamente este cuadro resume todos los tipos de discontinuidades que nos podemos encontrar a la hora de analizar la continuidad en un punto de cualquier función. Y hasta acá estaríamos llegando con la clase de seminario de hoy. ¿Alguna duda con respecto a lo que hemos visto? Gente, ¿preguntas? Profe, yo quería hacerle una pregunta respecto al T3. Bueno, ahí vamos a los ejercicios de taller entonces. ¿Dónde está? Acá. En el caso del B. Bueno, a ver, avancemos, recorramos los ejercicios de taller para ver lo que tienen que enfrentar. Bueno, el T1 y el T2 son definir condiciones que tiene que cumplir para que una función sea continua, la función es continua, enuncie las funciones continuas y las discontinuidades. Bueno, eso es lo que hemos estado viendo hasta hace un rato. El T3 dice, demuestre que cada una de las siguientes funciones es continua en su dominio, para lo cual deberán primero definir correctamente el dominio. ¿En cuál tenías dudas? En el B. En el B. Yo ahí saqué en qué puntos la función se hace discontinua. ¿Y cuáles serían? Un tercio y menos un medio. Porque le hiciste vascar al denominador. Claro. Bueno, y eso es justamente, fíjense que la función g es cociente de dos polinomios. ¿Está? Entonces, el numerador es un polinomio, el denominador es un polinomio. Cada uno de ellos tiene dominio en los reales. Ahora, ¿cuál es el dominio de una división de funciones? El dominio de un cociente de funciones es la intersección de los dominios, pero excluyendo los puntos donde el denominador se me hace cero. El dominio de la de arriba es los reales.
intersección, el dominio de la de abajo, que son los reales, eso me da los reales. Pero a eso le tengo que restar los puntos que se hace 0. Y los puntos que hubo en contraste son los que se hace 0. Por lo tanto, el dominio de esta función serán los reales menos esos puntos que hubo en contraste con Bhaskara. ¿Queda claro? Sí, y ahí no tengo que ver si es evitable o no evitable, porque no terminé de entender bien la consigna. Acá lo que dice es, demuestre que cada una de las siguientes funciones... Esto se parece, ¿sabes cuál? Al ejercicio S2 que vimos en el seminario. Que cada una de ellas es continua en su dominio. ¿Cómo demostraríamos eso? Bueno, el teorema de funciones continuas me dice que división, si tengo una función f que es continua en un punto A y una función g que es continua también en el punto A, división de funciones continuas es continua siempre y cuando el punto A no sea el punto en el que se me anula el denominador. ¿Se entiende? Sí. Entonces, para todos los puntos en los cuales esta división yo la puedo hacer, y yo puedo hacer esta división para todos los puntos que pertenecen al dominio de la división, el teorema de funciones continuas me asegura que división de funciones continuas es continua. Y eso es todo lo que habría que escribir. ¿Queda claro? Sí, gracias. Pero especificando claramente que la división de funciones continuas es continua en el dominio de la división. O sea, en este caso, excluyendo los puntos donde el denominador se me hace 0. En el inciso A, fíjense, es multiplicación de dos polinomios. Entonces, los polinomios son funciones continuas y cada uno de ellos tiene dominio los reales. Multiplicación de funciones continuas es continua en el dominio de la multiplicación. Ahora, el dominio de la multiplicación es la intersección de los dominios. Y intersección de reales con reales es reales. Por lo tanto, la función del inciso A es una función continua en todos los reales, por lo que acabo de decir. Pero todo eso que yo acabo de decir con versito diciendo el teorema de funciones continuas dice que multiplicación de funciones continuas es continua, todo eso lo tienen que escribir. ¿Queda claro? Y el inciso C va a ser un poco más complicado porque tiene una composición. Acá tenés una composición de lo que tenés adentro de la raíz, que es una división de funciones, y la raíz misma. Entonces ahí van a tener que hacerlo como si fuera un poco como lo que hicimos en el inciso A del ejercicio S2 de seminario. Es decir, primero van a tener que decir, bueno, ¿la función raíz de x es continua? Y sí, la función raíz de x es continua en cualquier punto de su dominio, donde el dominio de la función raíz de x son los reales positivos, incluido el 0. La función que está adentro, la cociente, es continua y bueno, es cociente, división de funciones continuas. Pero tengo que excluir el punto donde el denominador se me anule. En este caso el denominador se me anula en 5. Por lo tanto, división de funciones continuas es continua en su dominio. Entonces, el dominio de la de adentro será los reales menos el 5. Menos 5, perdón. Y entonces, composición de funciones continuas, ¿será continua? Y sí, será continua según el teorema, pero en el dominio de la composición. Y ahí tendré que sacar cuál es el dominio de esta composición. ¿Queda claro? Sí, gracias. Después, en el T4, dice, determine los puntos para los cuales la función es discontinua. Y pregunta si en alguno de los casos la función es continua por derecha o por izquierda. En esto lo que van a tener que hacer es, porque fíjense, primero miremos en dónde está definido acá. Que esto no... Bueno, miremos el inciso A, por ejemplo. ¿Cuáles serán los candidatos para que la función sea discontinua? Fíjense, tengo los x menores que menos 1, los x entre menos 1 y 1 y los x mayores iguales que 1. Dentro de cada intervalo tengo polinomios.
O sea que dentro de cada intervalo no voy a tener problema, la función va a ser continua. ¿Queda claro? Entonces, el problema surge por los empalmes de cada intervalo. Es decir, en el -1 y en el 1, donde la función yo no sé si va a ser continua o discontinua. ¿Estamos con eso? Por lo tanto, voy a tener que chequear los criterios de continuidad de una función en un punto, en esos dos puntos, en el -1 y en el 1. A ver. Entonces, los candidatos a discontinuidad, ¿cuáles van a ser? Va a ser el x igual a -1 y el x igual a 1. ¿Por qué? Y porque yo estoy diciendo que dentro de cada uno de estos intervalos, como son polinomios, no tienen ningún problema, entonces dentro de cada uno de estos intervalos las funciones van a ser continuas. Solo me falta chequear en dónde se empalman los intervalos. Ahora, si quisiéramos buscar si la función es continua en -1, ¿qué es lo primero que tendría que chequear? ¿Que existe la función? Que exista la función en -1. ¿Está? ¿Existe el valor de la función en -1? ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Cuánto vale? -1. Porque tendría que hacer la ecuación, tendría que reemplazar a y 1. Yo estoy tratando de averiguar si la función puede ser evaluada en -1. Eso nada más. Si existe el valor... ¿Existe? Esa es la pregunta. No, no existe. ¿Por qué no existe? Porque todos son menores o mayores, ninguno es igual a -1. Claro, fíjense, acá dice menor que -1. Acá dice entre -1 y 1. Y acá recién dice mayor o igual que 1. O sea, el valor en -1 no me lo dieron. No existe. Por lo tanto, la función no puede ser continua en -1. Acá es discontinua. ¿Por qué? Porque no cumplió el primer punto que tengo que chequear de la continuidad, que es que el valor de la función en el punto existe. ¿Queda claro eso? Sí, profe, ¿es indistinto que yo primero busque la segunda condición que la primera? Que primero haga los límites. En principio te voy a decir que sí, es indistinto. Ahora, calcular un límite puede llegar a ser algo complicado, que te puede llegar a tomar un tiempo. Pero fijarme si la función está definida o no en ese punto puede llegar a ser rápido. Y si a mí lo único que me interesa es saber si la función es continua o no en ese punto, yo con fijarme si no está definida ahí, rápido digo, no está definida, listo, es discontinua, no tengo que calcular nada, no me tengo que fijar ni en el punto 2, ni en el punto 3, ni nada. ¿Queda claro? Sí, sí. A no ser que me preguntaran específicamente, califique qué tipo de discontinuidad es. Entonces, si yo tengo que ponerle un nombre a la discontinuidad, entonces yo sé que hay una discontinuidad que tiene un nombre que se llama evitable y que esa viene atada de la condición de que el punto 2, que el límite, exista. Entonces ahí sí o sí tengo que calcular el límite para ver si la puedo llamar evitable o no. ¿Queda claro? Sí. Y en este ejercicio nos quedaría chequear todavía en x igual a 1, que no lo hemos chequeado. Y ahí haríamos los mismos pasos de vuelta. ¿Existe f en 1? En este caso sí, porque fíjense, el igual está acá. Acá hay un igual. Entonces, sí la puedo evaluar en 1. Y en 1 es evaluar esta parte de la función, el 2x menos 1. Cuando evalúo en 1 eso, esto me da 1. O sea, existe el valor de la función en 1 y es 1. Joya, ya está. ¿Existe el límite para x que tiende a 1 de la función? Bueno, como a la derecha del 1 y a la izquierda del 1 yo tengo funciones distintas, sí o sí voy a tener que hacer los límites laterales.
Entonces voy a tener que ver primero el límite para x que tiende a 1 por derecha de la f. Y esto es el límite para x que tiende a 1 de que si estoy por la derecha del 1, significa que los x son un poco más grandes que 1. ¿Cuál es la función que está mostrando los x más grandes que 1? Y es esta parte que está acá abajo. Es la 2x menos 1. Entonces pongo esa parte de la función. ¿Y a cuánto tiende esto cuando x tiende a 1? Y esto tiende a 1. Ahora lo hago por izquierda. El límite por izquierda de la función. Ahora, si estoy por izquierda, significa que los x son un poco más chicos que 1. ¿Cuál es la parte de la función que me describe los x más chicos que 1 pero cercanos a 1? Y es esta parte, la parte del medio, que dice que vale 3x. Entonces este límite me queda. ¿Y a qué tiende esto? Y esto tiende a 3. ¿Los límites laterales son iguales? No. Por lo tanto el límite no existe. Y por lo tanto la función es discontinua en 1 también. Ahí puedo decir que es continua por izquierda o por derecha, porque coincide. Acá lo que podés decir es que es continua por derecha, porque en el primer cálculo que hicimos, el límite me dio 1 y es igual al valor de la función en el punto. O sea, lo único que puedo decir de esta es que es continua por derecha. Pero es discontinua en todo el punto x igual a 1. ¿Queda claro cuál es el procedimiento cada vez que nos encontremos con un ejercicio similar a este? Sí, profe. Y todavía podría haber pasado que existía el valor de la función en el punto, existía el límite, pero en el paso 3 que no llegamos a chequear, podría no darse que el valor de la función en el punto sea igual a lo que me dio el límite. Y sería otra causa de discontinuidad. ¿Estamos? Bueno, y acá trazar la gráfica, bueno, de esta función es, como ya hicimos algunos ejercicios en las primeras guías, es dibujar en cada intervalito al que pertenece cada una de las funciones una función distinta. Para los x menores que menos 1 estaré dibujando la recta 2x más 1, solo en ese tramo. Entre menos 1 y 1 estaré dibujando solo la recta 3x. Y para los x mayores que 1, solo la recta 2x menos 1. ¿Está? Después, el T5, bueno, dejemos el T5 por un segundo, ya volvemos a ese. El T6 determina si las funciones son discontinuas en el punto que me dan. Bueno, este es muy parecido a lo uno que hicimos del seminario, que creo que era el S3, si no me equivoco. El T7 demuestra que existe un número C que cumple con la siguiente condición, que la función esta polinómica en algún momento va a valer 10. Bueno, este es muy similar a lo que hicimos con el ejercicio de seminario, el último, porque en este hay que usar el teorema del valor intermedio. ¿Y qué es lo que hay que hacer en este ejercicio en el T7? Por usar el teorema del valor intermedio. Bueno, el teorema, el polinomio es una función continua, o sea que es continua en todos los reales, eso no es el problema. Me están pidiendo si existe algún momento en el que esto vaya a valer 10 en un intervalo, así que lo que deberíamos hacer acá es definir en realidad un intervalo, inventar un intervalo en el eje de las x, de tal manera que en un extremo me dé un número más chico que 10 y en otro extremo me dé un número más grande que 10. Y si logro encontrar un intervalo que cumple eso para este polinomio, el teorema me asegurará que existirá algún número C dentro de ese intervalo en el cual el polinomio va a valer 10. ¿Queda más o menos claro eso? ¿Se entendió? Sí, profe. O sea, en este ejercicio, a diferencia del seminario, no me dieron el intervalo, lo tengo que armar yo.
yo tengo que armar un intervalo que haga que en un extremo me dé un número más chico que 10 y en otro extremo y en el otro extremo me dé un número más grande que 10. Como la función ya es continua en todos los reales, con que encuentre ese intervalo ya voy a asegurar después que va a existir ese número C que me dé 10. Solo tengo que encontrar un intervalito, nada más. Y eso, tomando un par de valores, lo puedo encontrar. Uno fácil, por ejemplo, es 0. Si yo evalúo este polinomio en 0, me da 0. Ese número es menor que 10. Así que encuentren otro número a la derecha del 0, supongamos, que me dé un valor más grande que 10, y entonces arman el intervalo 0, tal número, y ya se va a cumplir el teorema. El T8 también es usando el teorema de valor intermedio, y dice: demuestre que existe un número que es exactamente una unidad mayor que su cubo. Bueno, este puede ser un poco intrincado, pero dice, pero también es usando el teorema de valor intermedio. Dice: demuestre que existe un número que es exactamente una unidad mayor que su cubo. Bueno, supongamos que el número es el número X, y yo sé que este número es una unidad más grande que X al cubo. O sea, ¿qué tengo que hacer para que estas dos cosas sean iguales? Por ejemplo, a la X al cubo me dice, el número es una unidad más grande que X al cubo. O sea, si yo a X al cubo le sumo 1, obtengo el número que me habían dado. Un número que es una unidad más grande que ese número al cubo. ¿Queda claro que lo que me están diciendo es esto? Sí, profe. Ahora, si yo despejo el X, fíjense que esto es lo mismo que escribir esto. O sea, mi pregunta se tradujo en cuándo el polinomio cúbico si existe un número tal que este número polinomio cúbico me dé 0. Eso es básicamente lo que me están preguntando. Y de vuelta, esto se parece mucho a los problemas que podemos resolver usando el teorema de valor intermedio. Primero, si esta fuese mi función f, si mi función f fuese la x al cubo menos x más 1, yo sé que esta función es continua en todos los reales. Y yo quiero averiguar si existe algún x tal que esta función tenga una raíz. Bueno, armemos un intervalo AB de tal manera que f de A sea distinto de f de B y que el valor U que dice el teorema, que en este caso es 0, esté dentro de los valores de f de A y f de B. Entonces, si me da un f de A positivo y un f de B negativo o al revés, yo sé que el 0 va a estar dentro de ese intervalo y por lo tanto el teorema me asegurará que existirá un número C que pertenece al intervalo S, de tal manera que cuando lo meto acá me da 0. Entonces, averiguemos, ¿qué pasa si yo tomo 0, por ejemplo, como el A, o como cualquiera? Si yo evalúo esto en 0, ¿qué me da? Es 0 menos 0 más 1, esto me da 1. O sea, ahí me dio un valor positivo. Ahora yo tendría que encontrar un valor para armar el resto del intervalo de tal manera que me dé negativo. ¿Qué valor puedo poner acá para asegurarme que me dé negativo? Por ejemplo, ¿se le ocurre a alguien alguno? Menos 2. ¿Qué pasa si usamos menos 2? Me da menos 2 al cubo menos 2 más 1. Esto menos 2 al cubo es menos 8. Acá me queda más 2 más 1. O sea, esto me terminó dando
menos 5, que es negativo. O sea, este es positivo y este es negativo. Entonces, el intervalo menos 2, 0 me va a servir. Porque este intervalo, como la función es continua en todos los reales, también es continua en este intervalo. Tengo que f en menos 2 es distinto de f en 0. Y además tengo que f en menos 2 es menor que 0 y f en 0 es mayor que 0. Por lo tanto, el número que yo quiero averiguar, que es el 0, está entre los valores de f el u igual a 0, está entre los valores de f de 0 y f de menos 2. Entonces, el teorema del valor intermedio me asegura que va a existir un C que pertenece al intervalo abierto menos 2, 0, tal que f en C va a valer 0. Es decir, va a existir ese número que va a cumplir con esto que estaba acá y que cumple con eso que estaba ahí. Y ya está. Recuerden nuevamente que el ejercicio no me pide encontrar el valor, me pide asegurar que existe un número que vaya a cumplir con esto. ¿Quedó claro cuál es el procedimiento? ¿Gente? Sí, profe. Sí, profe, creo que tendría que practicarlo. Pero fíjense que estamos usando muy fuertemente lo que dice el teorema, nada más. Primero, la primera parte, que la función sea continua en un intervalo cerrado, que en este caso yo lo armé, lo busqué. En segundo lugar, que los valores de la función en los extremos sean distintos y que el u que yo elijo sea un valor intermedio entre los valores que me dan f de a y f de b. Si todas esas cosas pasan, el teorema me asegura que existe un número c en el intervalo abierto a b, de tal manera que la función valuada en ese c me da el u que yo puse originalmente. En el caso del problema que resolvimos recién, a mí me interesa saber si alguna vez este polinomio cúbico que yo terminé armando partiendo de acá va a valer 0. ¿Hay algún x que yo pueda poner acá que vaya a valer 0? Esa es la pregunta. Y por eso hicimos esto. Armamos la función esta tal cual, dijimos que es continua en todos los reales, esa ya es una parte importante para el teorema. Fabricamos un intervalo AB de tal manera que los extremos sean distintos, pero no solo que sean distintos, sino que como a mí me interesa que el u sea 0, yo tengo que encontrar extremos de intervalo de tal manera que la función valuada en esos extremos de un lado me dé positivo y del otro negativo. Es para encerrar el 0. ¿Queda claro? Si a mí me hubieran puesto acá, si yo en vez de 0 hubiera querido averiguar que este polinomio valiera 48, yo tendría que buscarme el intervalo cerrado de tal manera que la función valuada en los extremos de ese intervalo encierre en esos dos valores al 48. O sea, en un extremo me tiene que dar menor que 48 y en otro extremo me tiene que dar mayor que 48. Y una vez que los encontré, el teorema me va a asegurar, ya que la función es continua en ese intervalo cerrado, que va a existir un número dentro del intervalo abierto que cuando lo evalúe en la función me dé 48. En este caso, cuando lo evalúe en la función me dé 0. Léanlo, relean el ejercicio del seminario, practíquenlo, pero en los ejercicios en los que me preguntan, ¿existe algún valor que cumpla con esto? Eso suena a teorema de valor intermedio. Y
volvamos al T5. Bueno, para el T9 yo les había puesto un video en el capítulo 5 al final sobre una clase de Paenza, sobre continuidad, no sobre una clase, sobre un programa de límite. Al final de ese programa de límite habla sobre este problema de continuidad. Así que vean el final de ese video y van a saber cuál es la solución a ese problema. Y vamos al T5. El T5, fíjense lo que dice. Dice, determinen los valores de las constantes C y D para que la función h sea una función continua. De vuelta. Fíjense una cosa. Primero, vayamos analizando la función de a poco. Acá dice, los x menores que 1, vale esto. Los x entre 1 igual y 2 igual, o sea, entre 1 y 2 tomándolo igual, y vale esto otro. Y los x mayores que 2, vale esto otro. Fíjense que en esta parte que está acá a la derecha, están todos los x de la recta real. Por lo tanto, tiene posibilidad de que el dominio sean todos los reales. ¿Estamos? En segundo lugar, si me fijo en cada intervalo, cada uno de los intervalos tiene un polinomio, o es una recta o es un polinomio cuadrático. O sea que la función no tiene problemas en esos lugares. Por lo tanto, el dominio de esta función son todos los reales. Entonces, si estoy tratando de hacer que esta función sea continua en todos los reales, el primer punto de la continuidad no va a fracasar. Va a existir el valor de la función en el punto. Entonces, ¿qué tengo que hacer para encontrar los valores C y D de tal manera que esta función sea continua en todos los reales? O sea, la continuidad ahora lo único que me está importando es que exista en 1 y en 2, que son los lugares de empalme de los intervalos. Para que yo encontrar esos valores de tal manera que la función termine siendo continua, lo que voy a hacer es forzar a que el límite de la función para x que tiende a esos valores exista. Y de esa manera voy a encontrar la solución. Solo voy a escribir esquemáticamente este ejercicio, pero fíjense, dice, o sea, lo que habíamos dicho es que básicamente lo que nos tenemos que fijar es qué pasa en los empalmes, porque esta función va a ser continua en todos sus puntos, esta también y esta también en los intervalos abiertos, pero los empalmes de los intervalos es donde tengo que averiguar si la puedo hacer continua. Y para hacerla continua, lo que voy a tener que hacer es que exista el límite para x que tiende a 1 de la función. Esto va a tener que existir. Y va a tener que existir el límite para x que tiende a 2 de la función. Esto también va a tener que existir. Ahora fíjense que para que exista el límite para x que tiende a 1, va a tener que existir el límite para x que tiende a 1 por derecha y por izquierda. Y me van a tener que dar lo mismo. O sea que lo que yo voy a plantear en ese caso va a ser límite para x que tiende a 1 por derecha de la h de x tiene que ser igual al límite para x que tiende a 1 por izquierda de la misma función. A la derecha y a la izquierda del 1 tengo distintas funciones, entonces esto me va a quedar una ecuación, cuando lo resuelva, que me van a quedar las dos incógnitas acá. Una ecuación con dos incógnitas. Pero también quiero que exista el límite que también sea continua en x igual a 2. Por lo tanto voy a tener una ecuación igual a esta, pero también para 2. Voy a pedir que a 2 por derecha el límite sea igual a lo que me dé a 2 por izquierda. Y esta va a ser otra ecuación que me va a combinar de otra manera las funciones a la derecha y a la izquierda del 2, y por lo tanto voy a tener de acá dos ecuaciones con dos incógnitas. Y voy a poder despejarlas y encontrar cuáles van a ser los valores de C y D que me hacen que la función sea continua en todos los reales.
yo acá lo que quise hacer es darle los lineamientos de cómo resolverlo. Inténtenlo. De todas maneras, ahora a las 11:30 va a salir publicado en el Classroom un ejercicio distinto a este, pero que resuelve lo mismo. Resuelve una función con 2 incógnitas y quiere averiguar cómo se obtienen las incógnitas. Eso le tiene que servir de ayuda también para resolver este ejercicio. Así que también vean ese video para ver lo que hacen ahí para resolver este ejercicio, un ejercicio muy similar a este. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y con eso estaríamos completando entonces más o menos de qué se tratan los ejercicios de taller de este capítulo, y con eso terminamos entonces la clase de hoy.